Bueno, entonces, ahora continuemos con física moderna. En la sesión anterior vimos lo que es física clásica, ¿no? Y sus ramas. Ahora vamos a ver física moderna. Ya habían copiado, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Y aquí abarca el electromagnetismo, la relatividad. ¿Qué es la relatividad? Bueno, el electromagnetismo es la relación entre campo eléctrico y magnético. Relatividad lo que les dice es que cuando un objeto se mueve a una velocidad cercana a la luz, para él el tiempo es distinto. Para ese objeto el tiempo transcurre de manera distinta. Es algo que surge, por eso se llama relatividad, porque depende de la velocidad de la luz. Si se mueve el objeto a velocidad cercana a la luz, para él el tiempo va a transcurrir de manera distinta y por lo tanto van a ser distintas las distancias e incluso la masa. La masa va a ser distinta, todo va a ser distinto. Eso es lo que les dice la relatividad. Nada que ver con las ciencias sociales o las humanidades, que la relatividad en humanidades es de que todas las opiniones, bueno, sí, se toman en cuenta, pero aquí lo peligroso es cuando se llevan a cabo a nivel de leyes. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo social, sino que en física, relatividad es que el tiempo es distinto para objetos que se mueven a velocidad cercana a la luz. Y la mecánica cuántica es una mecánica especial para este tipo de fenómenos. Es una mecánica especial. Los estudiosos en estas áreas es Michael Faraday, André Marie Ampère, Friedrich Gauss y James Clerk Maxwell. Hicieron aportaciones en electromagnetismo, en muchas otras áreas, pero más en electromagnetismo, son famosos. Después tenemos a Max Planck, que fundó o se hizo los cimientos, las bases de lo que es la relatividad y la mecánica cuántica. Y esas bases le sirvieron a Einstein para hacer también todos sus estudios. Einstein, de hecho, estudió en el Instituto Max Planck. Entonces, sí, ellos dos prácticamente son los fundadores. Es más famoso Einstein, pero les he de decir aquí entre nosotros que no fue el más brillante, ¿no? Como lo pintan, de que Einstein fue el mejor de todos. No, sino también hubo otros. Solamente que por alguna razón, pues es el más famoso. Pero no es el, digamos, que hizo las mayores aportaciones. Luego tenemos a Niels Bohr. Niels Bohr hizo el modelo atómico actual. Ahí está, lo vamos a ver la próxima semana en química, el modelo atómico actual. Y también está Hamilton. Bueno, entonces copien a estas ramas y a estos estudiosos. Copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces vayamos a otro tema.
Entonces, empecemos con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Se abrevia como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Pongan esto como subtítulo. Bueno, entonces, este tema consiste en objetos que se mueven en línea recta. Y no solo en línea recta, sino cuyo movimiento, en el cual la velocidad permanece constante. Ahí está, esto puede sonar, bueno, que no se aplica, ¿no? Que la velocidad no se puede mantener constante. Pero sí, hay ocasiones en que los objetos se mueven a velocidad constante. Por ejemplo, en un avión, cuando el avión viaja a velocidad constante, ¿qué significa velocidad constante? Que no cambia, que tiene el mismo valor durante un largo rato. Por ejemplo, en el avión, cuando viaja a velocidad constante, en ese momento es cuando las personas adentro del avión pueden caminar en el avión como si estuvieran en tierra. Ahí está, las personas pueden caminar dentro del avión normalmente, solamente cuando el avión viaja a velocidad constante, es decir, una velocidad que no cambia, sin importar el valor, sin importar si es un valor un poco grande o pequeño. Si viaja a velocidad constante, se estabiliza el avión y las personas adentro pueden caminar normalmente. También en ocasiones los autobuses deben viajar a velocidades constantes en tramos para que así cuando tomen una curva, su cambio de velocidad no sea muy brusco y pueda provocar una volcadura. Entonces, sí, la clave aquí es la velocidad constante. Bueno, y para este fenómeno se va a utilizar la siguiente fórmula. La velocidad va a ser igual a una división, a la división de la distancia entre el tiempo. Ahí está, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Donde ves la velocidad y se va a medir en dos opciones, kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Y en esta línea también tenemos la D, que es la distancia. Es decir, me refiero a esta línea a que si la distancia, si la velocidad la estoy manejando en kilómetros sobre hora, significa que mi distancia debe estar en kilómetros. Y si mi velocidad está en metros sobre segundo, mi distancia debe estar en metros. Así de esta manera. A ver, vayan copiando, no he terminado. Copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Y T va a ser el tiempo.
se va a manejar en dos tipos, o en horas o en segundos. Así de esta forma. A ver, cópienle. Ah, bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, ya. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hacer ejemplos, ejercicios de ejemplos. Vamos a ver. Bueno, aquí faltaron, bueno, los que vean la grabación, envíenme, bueno, todos me deben enviar sus apuntes, pero sí también su nombre, porque, bueno, he visto que unos ven la grabación y están en plataforma, pero es importante la clase en línea. Sí, sí, la voy a tomar en cuenta. Pero bueno, me envían mensaje cualquier situación, ¿eh? Los que vean la grabación. Bueno, y los y los que vean la grabación que no asistieron. Ah, bueno, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Calcular la velocidad de un leopardo si recorre 80 kilómetros en media hora. Ahí está, a ver, cópienle. Vamos a hacer este ejercicio. Ah, bueno, entonces, para resolver este ejercicio, vamos a llevar a cabo el siguiente procedimiento. Vamos a anotar cuatro columnas. La columna de los datos. Luego otra columna con la fórmula que vamos a ocupar. Y otra columna de la sustitución. Ahorita les explico qué significa sustitución. No pongan las líneas de columna, es decir, no escriban estas líneas, no, sino nada más déjenlo así como yo. Datos, fórmula, sustitución. A ver, cópienle. Ah, bueno, entonces, los que acaban de entrar, copien esto. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcular la velocidad de un leopardo si recorre 80 kilómetros en media hora. Y vamos a poner una columna de datos, otra columna de fórmula y otra columna de sustitución. Ah, bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a resolverlo. Datos, ¿qué datos nos da el problema? Dice que recorre 80 kilómetros. Ah, ¿quién se mide en kilómetros? Para eso sirve esta tabla que les puse. Bueno, los que no, los que apenas entraron, copien esta tabla. Para eso sirve esta tabla. ¿Quién se mide en kilómetros? ¿Quién se está midiendo en kilómetros? La distancia, ahí está, la distancia se mide en kilómetros y se representa con D. Entonces,
en mis datos pongo D igual a 80 kilómetros. Eso es la distancia. Digo, aparte de que, bueno, suena claro que esta es la distancia que recorre, también nos podemos guiar por la tabla. ¿Quién se mide en kilómetros? Ahí está en kilómetros, la distancia D. Así que estos 80 es la D. A ver, copien. Ah, bueno, entonces, después dice que en media hora, esto claramente es tiempo, ¿no? El tiempo. Pero cuando ponga media hora, no le voy a poner que t es igual a 30 minutos. Bueno, sé que sí, media hora son 30 minutos. Pero aquí la cuestión es cómo voy a manejar las unidades. Las unidades son esto, en cómo lo estoy midiendo. Es decir, miren, dicen que distancia, ya me dijo, en 40, que son 80 kilómetros. Entonces ya la estoy manejando en kilómetros. Por lo tanto, si yo ya manejé mi distancia en kilómetros, debo manejar mi tiempo en horas. Es decir, debo trabajar en columna. Si ya manejé mi distancia en kilómetros, entonces mi tiempo en horas, lo debo manejar en horas. Por lo tanto, media hora lo voy a poner en términos de hora, en términos de H. Entonces significa que si me están diciendo media hora, pues precisamente voy a escribir eso, un medio de hora. Ahí está. Así lo voy a representar media hora, como un medio de hora. Ahí está. Así lo voy a manejar. Si me dijeran un cuarto de hora, digamos, como ejemplo, un cuarto de hora, pues le voy a poner un cuarto. Entonces, pero como me están diciendo media hora, pues le voy a poner un medio de hora. Ahí está, medio de hora. ¿Sí se entiende o más o menos? Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, Janet. Muy bien, sí le había entendido. Muy bien hecho. A ver, copien. Todos copien. Bueno, fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a ocupar esta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces escribamos. Velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Ahí está, a ver, copienle. Y ya sustitución. ¿Qué es sustitución? Sustitución significa reemplazar. Es decir, vamos a reemplazar estas letras por sus valores en número, sus valores numéricos. Es decir, la D la voy a reemplazar por esto, por 80 kilómetros, porque eso vale la distancia. La distancia vale 80 kilómetros. Entre el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? Un medio de hora. Ahí está, entonces eso voy a escribir abajo. Un medio de hora. Entonces hay que hacer esa división. Hay que dividir 80 entre un medio. A ver, cópienle. Bueno, entonces, y ya. Entonces hay que hacer esa división. 80 entre un medio.
¿Alguien ya hizo su, digo, espero porque ya vamos avanzados, espero que ya hayan hecho su lección de aritmética, la primerita. Y ahí pongo un video tutorial de cómo hacer división de fracciones. Entonces, ¿cómo se dividen estas fracciones? ¿Qué debo hacer? 80 entre un medio. ¿Cómo lo divido? A ver, díganme. A ver, díganme o escriban al chat. ¿Cómo se dividiría 80 entre un medio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, entonces, bueno, vamos a recordar cómo dividir fracciones. No se preocupen. Para dividir fracciones debo tener una fracción en el numerador y en el denominador. En el denominador ya hay una fracción. Es la fracción precisamente un medio. Y al de arriba, al 80, lo debo, bueno, arriba debo tener una fracción también. Significa que al 80 lo debo escribir como fracción. A ver, díganme, 80 escrito como fracción, cómo se hace? ¿Cómo escribo 80 como fracción? ¿Qué debo hacer? A ver, díganme. A ver, díganme, 80 como fracción, ¿cómo se escribe? Ah, pues no se preocupen. 80 como fracción es poner 80 arriba y un uno abajo. Ahí está, 80 de entre de uno. 80 entre uno es 80. Y así es como escribimos 80 como fracción. Nada más le ponemos un uno abajo. Y ya tenemos ya tenemos una fracción en el numerador y otra fracción en el denominador. A ver, cópienle. Ah, bueno, entonces, y ya, hacemos la regla del sándwich. La regla del sándwich me dice que debo multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Así, de esta forma. Así los debo multiplicar. Entonces, extremos por extremos va arriba. 80 por 2. Ahí está. Y medios abajo, uno por uno. Ahí está, a ver, copienle. Y ya, escribimos esto. 80 por 2 es 160. Y uno por uno es uno. Ahí está, 160 entre de uno. A ver, cópienle. Ah, bueno, y ya, 160 entre de uno, ¿cuánto es? Pues 160. Así que la velocidad va a ser 160.
Pero 160 ¿qué? A ver, vamos a ver. Espérame, nada más lo escribo. Velocidad es igual a 160. Ahí está. Pero 160 ¿qué? Ah, aquí es donde ocupo la tabla, esta tabla. Les decía que me voy a ir en columna, porque ya manejé mi distancia en kilómetros y mi tiempo en horas. Significa que mi velocidad la voy a manejar en kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora voy a manejar la velocidad. Significa que este resultado de 160 van a ser kilómetros entre hora. Ahí está. Kilómetros entre hora. Así de esta forma. A ver, cópienle. A ver, cópienle. ¿Dudas hasta acá? Me avisan cuando terminen de copiar. De igual manera, me avisan si tienen dudas, si no se entendió nada. Si se entendió o más o menos. Ah, bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno. Entonces, pasemos a otro tema. Vean el video de la plataforma, el video tutorial que yo hice. Ahí pongo más ejercicios y, bueno, más ejemplos que resuelvo. ¿Sí? Entonces ahí vean ese video. Ah, bueno, ahora vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se abrevia como MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A ver, pongan esto como subtítulo. Bueno, entonces, aquí vamos a introducir el concepto de aceleración. Ahí está. La aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Ahí está. Aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, aquí ya la velocidad va a ir cambiando. Va a ir cambiando conforme pasa el tiempo, lo cual es una noción ya más natural, ¿no? Que la velocidad va cambiando. A ver, cópienle. Bueno, entonces, y aquí vamos a introducir la fórmula de aceleración. Aceleración va a ser igual, es igual a velocidad final, espérame, espérame,
Ahí está, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre del tiempo. Ahí está. A ver, cópienle. Ahí está. ¿Dónde? Ah, bueno, copien la fórmula y ahorita especifico cada dato. Ah, bueno, A va a ser la aceleración. Se va a medir en metros sobre segundos elevados al cuadrado. A ver, cópienle. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, voy a seguir poniendo los demás datos. BF es la velocidad final y se va a medir en metros sobre segundos. BO, bueno, B0 o BO va a ser la velocidad inicial. Se le pone la O porque se dice que es en el tiempo cero. Por eso no es una O, sino es un cero. Es B0 y se va a medir en metros sobre segundo. También, tanto la velocidad final como la inicial se van a medir en metros sobre segundos. Y T precisamente es el tiempo y se va a medir solamente en segundos. Ahí está, así se va a trabajar esta fórmula. A ver, cópienle. Ahora, entonces, continuemos. Vamos a ver. Entonces, aquí ya la velocidad va cambiando. Ahora, entonces, ¿dudas hasta acá? Ahora, entonces, vamos a empezar a hacer este ejercicio y bueno, empiecen a copiar y lo hacemos en la siguiente sesión. Digamos, un automóvil
viaja a 12 metros sobre segundo. De repente pisa los frenos. Por cualquier razón, se le cruzó otro coche o vio un perro y no lo quiere atropellar, etcétera. Por cualquier razón, de repente pisa los frenos y se detiene en 5 segundos.